Entonces les voy a hablar acerca de las guías de politraumatismo de la clínica. Entonces el politrauma está definido como una respuesta inflamatoria maligna que se debe a una anoxa externa de alta energía y que va a comprometer dos o más sistemas del paciente y por ende va a poner en riesgo su vida. Entonces, inicialmente, para evaluar el compromiso del paciente con politrauma, vamos a basarnos en la escala del Injury Severity Score, en donde cuando se obtiene un puntaje mayor de 17 hablamos que el paciente tiene politrauma y los sistemas que van a estar comprometidos son el respiratorio, el abdominal, nervioso, esquelético, cardiovascular y la piel, como lo podemos ver ahí, y el puntaje mayor de 17 que es el que nos va a dar la denominación de politrauma. Entonces, dentro de los periodos del trauma están divididos en 4. El primero es el agudo de reanimación, que va de las primeras 3 horas. Luego va el primario de estabilización, que va de la tercera a las 72 horas. Luego el periodo secundario de regeneración, que va del tercer día al octavo día. Y por último el periodo terciario o el de rehabilitación, que es después del octavo día. Entonces vamos a hablar esencialmente aquí del primero, que es el periodo agudo de reanimación, donde lo primero que uno debe hacer es garantizar una adecuada ventilación, que uno lo puede hacer con oxígeno suplementario, y si es necesario uno debe valorar la necesidad de la intubación orotraqueal. Uno está en la obligación de descartar esencialmente estas 3 patologías: el neumotórax a tensión, el hemoneumotórax y el tórax inestable. Luego vamos con el mantenimiento de la circulación, en donde se deben asegurar los accesos venosos. En principio los líquidos deben estar a 3000 cc en 24 horas y se va a hacer una vigilancia del gasto urinario que es de 0.5 en niños y de 0.5 en adultos y de 1 en niños. Y por último la evaluación del estado neurológico, que se hace con la escala de Glasgow, que aquí está la pediátrica, que tiene una variación si son niños o si son lactantes, y la escala para adultos. Entonces, uno debe estabilizar el paciente porque existen unos procedimientos quirúrgicos que deben ser realizados de manera urgente. Lo primero que uno debe tener como consideración es la imagenología que uno va a utilizar. Entonces está el FAST, la radiografía de tórax AP, de pelvis AP, la lateral de columna cervical, contracción musculoesquelética y la tomografía de cráneo simple. Entonces, dentro de los procedimientos quirúrgicos que deben ser realizados de manera urgente se encuentra el hemotórax, el sangrado abdominal, la fractura de pelvis inestable, que lo que se debe hacer inicialmente antes de llevar al paciente al procedimiento quirúrgico es una reducción cerrada más más la colocación de un tutor externo para estabilizarlo mientras se lleva el procedimiento quirúrgico. El sangrado intracerebral, en donde va a haber indicación de TAC de cráneo simple si el paciente presenta lesión penetrante cerebral o si tiene deterioro neurológico focal, deterioro progresivo del estado neurológico, un Glasgow menor de 8 o alteración del estado de conciencia. Y dentro de las lesiones musculoesqueléticas se encuentra primero el trauma vascular, en donde el principal marcador va a ser el periodo isquémico. Cuando hay una isquemia de 2 a 4 horas, el músculo ya ha recibido una anoxa, un daño importante. Ya cuando es de 6 horas en adelante ya se habla de pérdida de la función del músculo. En cuanto a los nervios, se dice que en 30 minutos ya hay compromiso debido a la isquemia, y cuando ya se pasaron las primeras 12 horas ya se perdió la función de ese nervio. El síndrome compartimental es el incremento de la presión intrafacial del músculo, en donde hay compromiso tanto del tejido muscular, vascular y nervioso, y que puede producir la pérdida del miembro de la extremidad del paciente o se puede asociar a la muerte. En cuanto a las fracturas abiertas, lo que se debe hacer es tratar de hacer una fijación estable, por lo que uno busca es preservar los tejidos blandos en caso de las fracturas abiertas.
y en el caso de las fracturas cerradas, lo que uno debe hacer con la fijación es disminuir el dolor que presenta el paciente. En cuanto al trauma en pediatría, entonces con lo primero que debemos empezar es con las diferencias anatómicas respecto a los adultos. Entonces, como la primera es el tamaño de la lengua, que es mucho más grande, y hay una propensión a la obstrucción de la vía aérea debido a ese tamaño. La segunda es que la vía aérea subglótica es muy pequeña, entonces es fácil que allí se aloje sangre, pus u otras secreciones y se obstruya más fácil. Las costillas deformadas, lo que quiere decir es que por eventos como la distensión abdominal o agentes externos, es más fácil que se deformen las costillas y eso reduzca la expansión torácica en los niños. Y lo último es que las vías aéreas pequeñas fisiológicamente tienen un colapso, entonces es más fácil que haya una disminución de la capacidad funcional residual y por tanto haya compromiso de la ventilación. En cuanto al diagnóstico de trauma, entonces debemos basarnos en la estrategia de atención integral de IEPI. Entonces, el color rojo lo que quiere decir es que es el compromiso grave o es a lo que uno debe estar alerta o el alto riesgo que presenta el paciente. Entonces, en este caso está el paro cardiorrespiratorio y el traumatismo severo. Lo que uno siempre debe preguntar independientemente de cuál es el grado de riesgo que presenta el niño es indagar acerca de los signos de alarma, que son si vomita todo, si está letárgico, si no bebe o si presenta convulsiones. Entonces, dependiendo de cada uno de la sintomatología que he referido, pues uno hace el diagnóstico y al lado está la medida que uno como médico debe implementar para el manejo del paciente. La que sigue en amarillo es el traumatismo moderado, que quiere decir que hay que estar alerta con ese paciente, pero no es pero es algo que potencialmente se puede volver más peligroso y pueden hay que dejar de poner cuidado. Y el traumatismo leve, que es en la zona verde, que no cumple con ninguno de los criterios que fueron mencionados anteriormente y que uno puede estar tranquilo con ese niño. Luego de eso viene el tratamiento del paro cardiorrespiratorio. Entonces, esta es la cadena de supervivencia. Entonces, la secuencia de soporte vital básico empieza primero determinando la inconsciencia. Entonces, para ello uno debe llamar al niño por el nombre, debe estimularlo. Si uno sospecha que hay trauma cervical, entonces simplemente uno debe llamarlo, no debe movilizarlo. Lo segundo es despejar la vía aérea, que se hace mediante la maniobra de frente-mentón. Entonces, uno pone una mano sobre la frente y tracciona hacia atrás y lo ubica en posición de olfateo. Y la maniobra del mentón, lo que uno hace es traccionar la mandíbula hacia arriba y hacia afuera para despejar la vía aérea. Y si uno sospecha que el paciente tiene trauma cervical, uno simplemente hace la tracción mandibular. La tercera es evaluar la respiración y si es necesario la respiración asistida. Entonces, para poder evaluar la respiración, pues uno debe mirar los movimientos respiratorios y si uno considera que el niño requiere respiración asistida, pues uno ya debe haber hecho el despeje de la vía aérea y ya se debe preparar pues para iniciar las maniobras correspondientes. La cuarta es la evaluación de la circulación. Entonces uno debe buscar los pulsos. Entonces, cuando son niños menores de 1 año, como el cuello es más grueso, entonces uno debe buscar el braquial o el femoral, el pulso de la arteria braquial o la femoral, y los mayores uno sí busca la arteria carótida. Entonces, también simultáneamente uno debe analizar si es necesario utilizar compresiones torácicas. Entonces la relación varía dependiendo de la edad del niño. Entonces, si es un recién nacido, la relación es de 3:1 y si es mayor es de 30:2 y la maniobra depende y la maniobra con la que uno va a realizar las compresiones torácicas depende también del tamaño del niño. La quinta es, después de haber hecho 1 minuto de reanimación cardiopulmonar, uno debe llamar a la ambulancia
luego de evaluar la respuesta del paciente y luego la posición de recuperación. Entonces en la siguiente imagen es para mostrar las técnicas de compresión. Entonces en los recién nacidos lo que uno utiliza son los 2 pulgares para hacer la compresión. En los más grandes, ya en los lactantes menores y mayores, ya uno utiliza la técnica de compresión con el dedo anular y con el dedo medio, y cuando ya son más grandes es similar a cómo se hace la compresión con los adultos, que es con el talón de las 2 manos a 2 traveses de dedos de la apófisis cifoide. Entonces ya dentro de las recomendaciones de la guía, primero está el manejo del politrauma según el ATLS. Entonces uno debe tener en cuenta estos 5 parámetros: la vía aérea y el control cervical, la ventilación y la respiración, la circulación, el estado neurológico y la exposición o control ambiental, que es para el control de la temperatura. Lo segundo es que uno debe hacer una historia clínica completa, con la que uno puede determinar el tipo de incidente, la causa, las lesiones que tuvo el paciente, y uno debe cuantificar esos hallazgos clínicos y se debe evaluar el tratamiento que uno va a iniciar. Entonces, en cuanto a los líquidos intravenosos, como evidencia, uno ve está la reanimación con cristaloides. Lo ideal es que se inicie con solución salina normal, por lo que en caso de que se encuentre con un paciente hipoperfundido, el metabolismo hepático del lactato a bicarbonato se va a ver afectado y puede empeorar la acidosis del paciente. Entonces lo ideal es iniciar con solución salina normal. Después uno puede hacer el cambio de lactato de Ringer, porque si uno sigue utilizando la solución salina, pues se puede presentar la acidosis hiperclorémica. Esta segunda parte ya es evidencia C. En cuanto a los hemocomponentes, entonces existen ciertas indicaciones dependiendo del que uno vaya a utilizar. Entonces, en cuanto a los glóbulos rojos, si es un choque hemorrágico, que está definido como el que no responde a la reanimación con cristaloides, entonces esa es la primera indicación. La segunda es el paciente sano, previamente sano, que va a ser llevado a UCI. Si tiene una hemoglobina menor o igual a 7, debe ser transfundido. El paciente con una enfermedad cardíaca isquémica, el límite en el que uno va a iniciar la transfusión es con una hemoglobina menor o igual a 8. El paciente postquirúrgico que tenga una hemoglobina menor o igual a 8, que presente sintomatología, que esté hipotenso, que esté taquicárdico, se debe iniciar la transfusión. Y el paciente con anemia crónica que tenga una hemoglobina menor o igual a 5. Y en el paciente crítico tenga la en el paciente crítico se hace la transfusión sin importar las pruebas cruzadas. No se hacen pruebas cruzadas, sino que se transfunde inmediatamente y después uno va a hacer la obviamente el paciente con evidencia de muerte, pues. Sí, señor. En el plasma fresco congelado la indicación es cuando hay déficit de factores de la coagulación. Entonces el primero es cuando hay hemorragia grave, que está definida como la que pone en riesgo la vida del paciente. Entonces es la intraocular, la intraespinal, pericárdica, retroperitoneal o intramuscular, cuando está asociado a síndrome compartimental. La segunda es la transfusión masiva de glóbulos rojos. Y la tercera, definida como que pues lo que está referido en la guía es cuando uno ya hizo una transfusión de 10 unidades. Más de 10 unidades. 24 horas. Y el sangrado masivo está definido como el recambio de la volemia en 24 horas o el recambio de la mitad de la volemia en 3 horas o un sangrado mayor a 150 cc por minuto. Entonces la dosis es de 10 a 20 cc kilo, y lo ideal es aumentar el 20% de esos factores de la coagulación. En lo de los glóbulos rojos, lo que uno intenta es aumentar la hemoglobina de 1 a 1.5. Respecto a los crioprecipitados, entonces la indicación es cuando hay una deficiencia congénita o adquirida del factor 7 del fibrinógeno, y la dosis es de 1 unidad por cada 10 kilos. En cuanto a las plaquetas, entonces hay una transfusión que es profiláctica y otra terapéutica. Entonces la profiláctica se emplea cuando el paciente tiene un recuento de plaquetas
menor o igual a 1000 asociada a trombocitopenia crónica, cuando es un paciente que es sometido a quimioterapia o tiene mielodisplasia o, o, o fue llevado a un trasplante de médula ósea o tiene una aplasia medular. Cuando tiene 50.000 plaquetas y va a ser llevado a cirugía, una cirugía mayor, cuando tiene 100.000 plaquetas y el procedimiento que se va a hacer es de neurocirugía, o cuando tiene 5.000 plaquetas y tiene una púrpura trombocitopénica autoinmune. Y la otra pues es la transfusión terapéutica cuando el paciente pues requiera el procedimiento. Entonces la dosis, sin importar el peso o la superficie corporal, es de 3.5 por 10 a las 11 plaquetas. Esa es la dosis estándar. Entonces, en cuanto al tratamiento antifibrinolítico, se hace con ácido tranexámico. La dosis es de 10 a 15 miligramos kilogramo y en 20 minutos. Y luego se da una infusión continua de 1 miligramo por kilo de 6 a 10 horas. La analgesia disminuye la mortalidad en el exacto. paciente con trauma, ¿no? La analgesia se hace con opioides, el medicamento de primera elección, salvo que el paciente se presente con trauma craneal. En cuanto a los antibióticos, de manera profiláctica, entonces depende de los grados de fractura. Entonces 1 y 2 va a ser con cefazolina, 1 gramo cada 8 horas. 3, a la cefazolina se le va a adicionar gentamicina, 240 miligramos IBDía. Y si es grado 3C, a los 2 medicamentos que mencioné anteriormente se le va a sumar penicilina cristalina 20 millones de unidades en infusión continua. Y lo que hay que tener en cuenta es que el aminoglucósido se debe utilizar por 7 días máximo. Y los corticoides, entonces la hidrocortisona se va a utilizar entonces los primeros 5 días 200 miligramos, al 6.º día se disminuye a la mitad y al 7.º día se vuelve a disminuir a la mitad. Y eso ha demostrado que también que ahí disminuye la presencia de neumonía en el paciente.